Hola, hola, muy buenas tardes. Otro lunes más que estamos aquí en Sociedad Viva. Me da muchísimo gusto saludarlos y como siempre a mi querida Angélica. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes. Angélica Morales Mazoco, nuestra psicóloga que ya está aquí de cabecera en este programa de Sociedad Viva y como saben y ya habíamos dicho, va a estar aquí una vez al mes para ir tocando temas que es importante la salud mental, ¿no? Así es. Y creo que tenemos que abordar siempre esos temas, pero me da mucho gusto los vuelvo a saludar y sobre todo quiero decirles que es un lunes muy lluvioso, demasiado lluvioso. Creo que aquí en Puebla Capital ahora sí nos cayó el granizo con todo. Entonces, por favor, si andan en la calle, cuídense, por favor, manejen con cuidado porque de verdad sí está muy peligroso. Pero arrancamos y muchísimas gracias a todos los que se están conectando para el día de hoy, que vamos a tocar el tema que es la educación actual, entre la libertad y la guía. ¿Es correcto? Okay, es correcto, así es. Hablamos de la crianza. Actualmente cómo está cimentada en las familias, sobre todo, ¿no? Con los papás respecto a sus hijos y cómo están llevando este tema. Es correcto. Que parecería muy sencillo, pero en realidad conlleva un número de situaciones que desde que los papás se pongan de acuerdo en cómo llevar el tema de la autoridad y de los límites, pues es base, o sea, base para que también los chicos o los niños desde la infancia pues vayan creando esta situación de responsabilidad, de compromiso, de madurez, guiados por los papás. Es correcto. Porque obviamente muchas veces es así como que desde chiquitos empezarles a poner esos límites. No es cuando ya son adolescentes o incluso ya adultos, ya más adultos que ya estaban en la universidad, ¿no? Sí, así Sino es. que el tema es que desde pequeñitos, así desde es. que incluso antes de que inicien la etapa preescolar, pues empezar a poner estos pequeños límites e inclusive hacerlos colaborar en tareas de casa. Totalmente. ¿Sí? Porque aunque se piensa que la familia, cada quien tiene actividades independientes, resulta que a la hora de, digamos, estar dentro de la dinámica familiar en el hogar, pues cada quien adopta diferentes comportamientos, diferentes actitudes, y llega un punto en que los papás, por ejemplo, también por el tema de hoy que vemos que la mayoría de los papás, tanto mamá y papá trabajan, es correcto. Entonces la crianza ya no es como antes, ¿no? Que la mamá se quedaba más tiempo, pasaba más horas y se encargaba hasta de 5 o 7 hijos, ¿no? Así es. Y yo no sé cómo le hacían, no, pero llevaban los límites con cada uno y súper bien, y al punto que llegaban a ser unos adultos bastante responsables y exitosos en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando desde la infancia pues ya no se empiezan a poner esos límites? Se empieza a ver cómo va creciendo y cómo el niño, cuando ya le empiezas a querer decir, no, pues ahora siéntate correctamente, hasta que termines de comer te levantas, ¿no? Pues el niño se empieza a parar, va por aquí, va por allá, sí, y hace lo que quiere, ¿no? Ya no hay forma. Control. Sí, y pues entonces, ¿qué sucede? El tema que veíamos los primeros programas donde vine a participar contigo, hablábamos de esta parte de la tecnología también, ¿no? De la generación ansiosa. ¿Cómo influye que desde pequeñitos les estés dando el celular con tal de que pues ya no te molesten, que te dejen hacer tus actividades? Y cuando ya quieres poner ciertos límites, resulta que el niño ya está enfrascado en la tecnología y ya no lo puedes sacar. Oye, y esto que estás diciendo de la tecnología, justo lo estábamos platicando fuera del aire con una invitada que tenemos aquí en el set. Es cuestión generacional, como ella bien lo decía, y sí es cierto, esta educación tan diferente que tuvimos hace 50 años de nuestros padres y abuelos, que era una educación totalmente estricta, a la educación que ahora tenemos, que es totalmente diferente. No vamos a decirla de otra forma, vamos a decirla diferente. Pero dentro de esta educación diferente llega, como bien lo dice el título del día de hoy, la libertad. Esta libertad que tiene que ser con responsabilidad. O sea, no puedes tú como padre ya dejar al mando de tus hijos o a la crianza de tus hijos, como bien lo dices, a los celulares, a las redes sociales, a lo que ustedes... Y desgraciadamente eso pasa, ahorita lo comentábamos. Hoy en día los padres, y lo digo, o sea, con conocimiento de causa, porque tengo varios padres que ahorita son padres y que no tienen nada que ver la edad, ojo, claro. No es que sean padres jóvenes o más grandes, sino la educación que ahorita se maneja es conforme van siguiendo consejos en redes sociales de algún psicólogo, influencer,
¿no? Estos podcasts como el de ahorita, ¿no? Es como si yo ahorita les empiezo a decir, oigan, las técnicas para para educar a los niños, ¿no? Y me pongo a hablar. Sí está correcto o sí está permitido que tengamos esa información, pero no por eso vamos a basarnos, porque cada niño es diferente. Claro. ¿Estás de acuerdo? No podemos educar a todos por igual. Sí, así es, exactamente, y las necesidades son diferentes, incluso hasta las edades entre cada integrante de la familia. No vas a poner los mismos límites a un niño pequeño que a un adolescente, por ejemplo. Correcto. Y ahí va de la mano también, dentro de la crianza, lo que decíamos de también incluir lo que son las responsabilidades en el hogar, o repartir esas situaciones con cada uno, en la cual cada quien va a colaborar dentro de esa dinámica. Más incluso, como te mencionaba, si los dos padres trabajan, ¿qué tiene que suceder? Que los hijos se van involucrando, de acuerdo a su etapa también, porque un niño chiquito no le vas a poner claro, obviamente. a tender su cama, por ejemplo, ¿no? Pero respecto a lo que sí pueden hacer, o sea, sí. cada edad tiene, si tú te enfocas a las edades, rangos de edad desde niños hasta adolescentes, te va marcando qué actividades pueden realizar en casa y de qué forma, ¿sí? Entonces tú los vas incluyendo, les vas demostrando que pues pueden realizar ciertas actividades y conforme van creciendo van avanzando esas responsabilidades, incluso hasta en la escuela, ¿no? Que ahí se ve muy bien. Pero en el hogar muchas veces no se nota tanto, porque parecería que no hay que involucrarlos, ¿no? Porque pues ¿cómo? O sea, ¿cómo le voy a exigir a mi hijo que ordene su cuarto, por ejemplo, o que me apoye en ciertas situaciones del hogar? Pero ahora yo pienso que eso entra dentro de la crianza también en cuanto a los límites y a las responsabilidades que se le pone a cada integrante de la familia de acuerdo a su edad. Creo que eso es muy importante, porque si no se lleva a cabo, entonces, ¿qué sucede? Pues cada quien hace lo que quiere y resulta que el niñito chiquito ni va a poner atención ni te va a hacer caso cuando le pides que se comporte de determinada forma, ya sea en casa o fuera de casa, o un adolescente que pues llega tarde, no avisa, se va con sus amigos, o empieza a tomar, o a tener conductas en el colegio donde el rendimiento escolar va bajando. Entonces hay que estar muy atentos a el contexto y cómo no solo va a influir el entorno familiar, sino también las dinámicas que llevan en la misma sociedad, ya sea en el colegio, claro, o con los grupos de amigos, las relaciones en este caso, que también influyen, ¿no? Claro. en esta situación. Pero hablando de la crianza, si nos regresamos a esta parte importante dentro del núcleo familiar, hablamos que, como decíamos, de las generaciones. Hay diferentes tipos de crianza en las generaciones, digamos, unas 10 generaciones, un poquito más, unas 20, 30 generaciones, nos podemos ir más atrás. Pues, como decíamos, la crianza iba a ser más autoritaria. Totalmente. Donde inclusive te ponían hasta ahora para llegar a tu casa, ¿no? Y te checaban y te decían, no, pues no llegues tarde y estamos pendientes de ti. Te dejaban ciertas responsabilidades en el hogar, que incluso si las habías cubierto, pues ya tenías ciertos permisos, claro, ¿no? Entonces, desde ahí era demasiado autoritario y a los chicos o a los jóvenes no les permitía experimentar nuevas cosas o trabajar lo que es la seguridad en sí mismos, ¿no? Porque siempre estaban con esta parte de tiene que ser así porque yo lo digo y no hay nada que puedas tú hacer. Y bueno, sí beneficiaba, pero hasta cierto punto también no había como esa flexibilidad, sí, ¿no? Que hablamos en lo que es la crianza democrática, que es la más viable, que ahora se podría retomar e implementar en esta sociedad. Si habláramos de cómo se lleva esta situación de equilibrio en lo que decíamos de la libertad, o sea, sí va a haber ciertas situaciones en las que también el papá sea flexible en cuanto a las reglas, pero también va a haber una guía. O sea, ¿a qué se refiere? Ok, te digo que vas a llegar a tal hora, pero ya terminaste tus actividades de la escuela, ¿no? Entonces se hace como una negociación, ¿no? Entre padres e hijos, en la cual es como también el ganar-ganar, ¿no? Porque no es porque, pues yo sí doy ciertas cosas, no se me va a dar ciertas otras, o no voy a tener las consecuencias de lo que hice, sino que todo lo contrario, vas a recibir, pues digamos, no sé si puede llamarse como un premio o de alguna manera como un beneficio. Una retribución. Ajá, una retribución a lo que tú estás haciendo en casa, que al final no solo te van a beneficiar a ti, sino también a toda tu familia. ¿Sí? O sea, no verlo nada más con el punto de que, bueno, el beneficiado vas a ser tú y los demás, pues, sí, o sea, sí, no, sí, sí. Sino que estos límites que los papás ponen, pues también va a beneficiar a cada uno de los integrantes. Entonces, por eso es tan importante que la crianza se vaya modificando y no sea tanto autoritaria, sino que sea ya más democrática y no caigamos en la crianza permisiva. Me gusta esa palabra de crianza democrática. Creo que así debería de llamarse. Sí. Y no precisamente en la crianza permisiva, porque aquí les voy a dar
Un dato. La educación permisiva, un nuevo paradigma. El concepto de educación permisiva se refiere a un estilo de crianza y enseñanza que se caracteriza por altos grados de afecto y comunicación, pero con una ausencia de control, estructura y exigencias de madurez. Así ¿Es correcto? Totalmente. Estos enfoques, los deseos e intereses del niño suelen dirigir la interacción y las normas son escasas o inconscientes. Padres o educadores permisivos suelen buscar evitar el conflicto, priorizando la comodidad emocional inmediata del niño. Que eso estoy totalmente de acuerdo que sea la prioridad emocional del niño, pero ¿cómo vamos a poner esta base prioritaria en la cuestión emocional? ¿Por qué? Porque precisamente lo que acabas de decir, hace 10 generaciones, que era una educación tan estricta, sí, efectivamente los adultos de esas generaciones fueron adultos responsables, adultos que tenían límites, adultos... exactamente, pero también al mismo tiempo entraba la parte emocional, y te apuesto que muchos de esos adultos tienen ciertas heridas que a lo mejor les provocó ese tipo de educación, porque era una educación demasiado estricta, o sea, lo decíamos ahorita, con la mirada así te quedaban viendo y tú así de, ya no te movías porque era de verdad demasiado estricta. Entonces, esta parte emocional, que es lo que nos importa al final del día, no es en sí si están bien o mal educados, es la parte emocional que cada individuo, cada ser humano tiene. Y que si hoy en día, yo lo voy a decir en forma muy particular por lo que yo he visto, y les voy a dar ejemplos, sí siento que si no se pone estas guías, como tú lo dices, estos, como decías, responsabilidades que deben de tener desde chiquitos, o sea, no quiere decir que los pongas a barrer o a trapear a los 2 años, pero responsabilidades conforme a la edad, sí siento que de adolescentes o adultos, sí les va a costar, como tú decías, acoplarse al mundo, porque el mundo no es lo mismo como te tratan en tu casa a como te van a tratar en la escuela o en el trabajo o cuando tú seas adulto y quieras formar tu propia familia, pues no va a ser lo mismo. No, va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿de qué manera repercute la parte emocional también en respecto a la permisividad, ¿no? En lo que hablamos de la crianza permisiva. ¿Qué sucede? Pues lo que ocurre en los jóvenes o en los adolescentes es que muchas veces la baja tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, como quieren, digamos, que se les resuelva de inmediato cualquier situación problemática o que no puedan que no sepan cómo saber tomar esas decisiones, pues muchas veces la falta de tolerancia o la poca tolerancia a la frustración genera eso, ¿no? O sea, no saber manejar las situaciones que inclusive no están en su alcance, ¿no? Entonces, como el permisivo siempre dice, bueno, con tal de que no te preocupes, mijito, yo te hago la tarea, ¿no? O yo te resuelvo lo que tengas que hacer, ¿no? De tus responsabilidades, ¿no? ¿Y qué sucede? El chico se acostumbra a que le resuelvan siempre, ¿sí? O sea, de alguna manera, no es que sea malo apoyar a un hijo, ¿no? En lo que necesite y estar al pendiente, pero un papá es más como una guía, o sea, a eso nos referimos con el tema de hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que no significa que te dejes solo, ¿sí? O sea, sí vas a tomar tus propias decisiones, pero te voy a acompañar. Es correcto. O sea, voy a estar incluso de tu lado, a lo mejor hasta supervisando una tarea, checando qué estás haciendo. Yo me pasaba, en mi caso con mi hijo que es adolescente, ya hiciste la tarea, ya checaste lo que te mandaron de la escuela, pero yo no me siento a hacer la tarea con él. O sea, él ya sabe cuáles son sus responsabilidades. Entonces, ¿qué sucede? El papá tiene que ser realmente esa parte de soporte, ¿no? En la que incluso sepa que en cualquier momento, si se le llega a atorar alguna situación o no sepa cómo resolver, pues se acerca a su papá. Y no porque el papá le resuelva todo. A eso vamos con lo de la permisividad. O sea, no te preocupes, hijo, con tal de que no sufras, con tal de que no te pase nada, que no te pegue ni el aire, yo te resuelvo porque no sé que te me enfermes y te pase algo. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente es ahí donde viene el equilibrio entre la guía y la libertad. O sea, cómo el papá va guiando a este hijo, lo va apoyando, va de la mano, pero no le está resolviendo totalmente lo que tiene que hacer. Sí, y ¿sabes qué? Que sí pasa muchísimo esto, el de que los papás hoy en día, no sé, digo, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, sí llega a un punto en que, a ver, seguro les ha de haber tocado a alguno de los que nos están viendo o de los que nos verán,
que tú estás en un lugar, te lo comentaba el otro día, estábamos en un restaurante y era una familia de tres niños, como de 8, 6 y 4, los 2 papás y la abuelita. La niña más chiquita estaba haciendo un berrinche, de verdad, no sé por qué, porque yo lo tenía del otro lado, pero un berrinche marca diablo, o sea, no se callaba, los papás seguían platicando, o sea, no pelaron a la niña se tiró, se levantó, se volvió a tirar, la niña dijo, hago mi berrinche. Nadie la peló, o sea, ni sus papás, ni la abuelita, ni los hermanos. Los hermanitos estaban con el celular entretenidos, los papás platicando con la abuela. Nadie hizo caso. La niña, nadie le hizo caso. Acto siguiente, una pareja ya de adultos más grandes, como de 60 para arriba, o sea, porque yo los vi así de frente del otro lado, se levantan y le dicen al mesero, oiga, ¿nos puede cambiar de lugar? Porque uno, imagínate, para empezar adultos, pues ya grandes, que ya no estás como ya para no estar, exactamente, aguantar el berrinche. Y que los cambiaron de mesa junto a mí. ¿A qué voy? ¿En qué momento llegamos a este punto en el que la gente que esté alrededor de esta situación tenga que moverse o actuar, y los papás de verdad no se inmutaron? O sea, la niña lloró desde que estuve ahí hasta que yo me fui, y la niña se tiraba al piso, se sentaba, se volvía a tirar al piso. O sea, eso es a lo que voy. ¿Hasta qué punto, por qué los demás tenemos que acoplarnos a estas nuevas ideas que vienen? Que no es que estén mal, pero sí debes de poner un límite, decirle, oye, mi vida, siéntate, platícame cuál es tu problema, qué te incomoda, por qué estás llorando, en fin, el motivo de tu berrinche. Ok, no hay motivo, no hay circunstancia, no nada, ok, entonces vamos afuera, platicamos afuera porque estás incomodando a la gente. Y así te puedo contar, y ustedes pueden saber 1000 casos que les ha tocado de verdad de ver. Otro caso, estábamos comiendo en cierto lado y llega una niñita que tiene 3 años con el tenedor y le empieza a hacer así a una persona adulta. Y la mamá, no le entierres el tenedor. Y le vuelve a enterrar el tenedor. Y la mamá, ya te dije que no le tienes el terreno. O sea, sí, ¿no? O sea, ya es un punto que no es que le pegó o es que le hizo algo, ya es un punto que le está o sea, una niña de 3 años le está enterrando el tenedor al adulto. Exactamente. Entonces, no le está poniendo un límite con algo que sí puede, digo, a lo mejor el berrinche de la niña no pasa más, ¿ok? Pero en este caso. Pero aquí sí había una situación que le pudo, o sea, la otra pobre ya no sabía ni cómo hacerse para que la niña no le entrara el tenedor. Sí. Entonces, esa es mi pregunta, Angie. ¿Por qué tenemos nosotros, los demás, que acoplarnos a este tipo de educación nueva de estas generaciones? O sea, ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, yo tampoco tengo por qué aguantar, o sea, sí, porque no fue a mí, pero si a mí la niña me hubiera entrado el tenedor, yo sí le hubiera dicho a la mamá, oye, sí te pido por favor que le digas algo porque puedes, o sea, conformes con más allá, exactamente, ¿no? Ya no está solo con la familia, sino ya puede afectar a cualquier persona que esté cerca. Acto siguiente, ¿qué va a pasar en la escuela? ¿Qué puede pasar? Exacto. Ahí hablamos de, precisamente, no es tanto el tema de que por qué tenemos o se tiene que soportar o permitir ese tipo de situaciones, digamos que no nos competen directamente, ¿no? Más sin embargo, creo que el punto viene desde centrado en los papás, o sea, desde el entorno familiar, todo viene de raíz en ese punto, porque uno, digamos, viéndolo de esa parte por fuera, el escenario, pues no vas a ir tú y decirle a la niña, pues cállate, niña, ¿no? Sí, o sea, no, obviamente. No vas a llegar pues y a decirle, ¿no? No. Pero en este caso sí, los padres tendrían que tener cuidado si notan que ese tipo de reacciones son más frecuentes, sobre todo en casa, y que o puede llegar a repercutir fuera de ese entorno familiar, pues por eso hay que tener muchísimo cuidado y empezar a tomar cartas en el asunto. Aunque parecería sencillo, pero muchas veces los padres son los últimos que se dan cuenta de eso. O sea, no es que, digamos, no sepan, más sin embargo, creo que ya lo normalizan, así como que, pues es que siempre hace el berrinche, siempre llora cuando no le doy las cosas, exactamente. Si no le salen las cosas como ella quiere o él quiere, se pone a patalear. Entonces, llega un punto en que los papás ya no lo ven, o sea, ya es común. Exactamente. ¿Por qué? Porque nunca han hecho algo distinto. O sea, como los padres nunca han puesto esos límites, lo pueden ver totalmente normal. Y entonces, ¿qué sucede? No se le repite una vez, se repite 2, se repite 3. Y lo peor, como tú lo acabas de mencionar, que si no se controla o no se ponen límites a tiempo,
pues puede repercutir, y no está mal lo que acabas tú de mencionar, o sea, hasta que pueda lastimar a otras personas, o agredir a otras personas, o a demostrar esa falta de control de emociones con otras personas, y que si no se llevó ese control y ese manejo de emociones o de control de emociones por esa falta de tolerancia a la frustración, pues ¿qué va a pasar? Que cuando sea adulto, pues se le va a hacer igual, o sea, ir al trabajo y gritarle al compañero o hasta incluso al jefe, ¿no? Entonces, no hay límites claros, o sea, cuando hablamos de una crianza permisiva, no hay límites claros, lo que ahí decía, o sea, nunca se les explica a los hijos o se les dice, mira, si haces este tipo de comportamientos, por ejemplo, como lo que decías de esta niña, ¿no? Si te comportas de esta forma, hija, o sea, ¿qué hago? Me llevo en privado a mi hija, ¿no? Si sigues haciendo esto, pues, ¿qué va a pasar? O sea, puedes llegar a afectar a otras personas. Exacto. Entonces, sí, parecería sencillo, pero primero había que esperar. La niña no se va a calmar, o sea, ella va a seguir con el berrinche y va a patalear y va a hacer y deshacer. Aquí lo conveniente es que los padres sepan que si esta niña empieza a tener este tipo de comportamientos, vean los padres qué pueden hacer en cuanto a hablar con la niña y explicarle, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo, pues al final no vas a obtener nada, ¿no? Exacto. E inclusive ignorarla creo que no es el punto. No, tampoco. Porque no, es como que pues no me importa lo que estás haciendo no, y no ¿qué fue lo que pasó con la niña del restaurante? Que llegan, ¿no? Ajá. La ignoraron. Exacto. No pasó nada. Entonces, no es que caigamos en esta parte de, ay, pues yo cuando hace un berrinche no la pelo y hay que se quede. No. Sí. O sea, hay que tomar cartas en esa situación y preguntar, ¿por qué está haciendo ese berrinche? ¿Por qué se está comportando de esa forma? Inclusive preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué sucede? O sea, prestarle la atención. Porque muchas veces también los niños quieren demostrar eso porque incluso a lo mejor no son escuchados o no son atendidos. Entonces, mediante ese berrinche, piensan que por medio de eso, pues el papá se va a voltear a verlos. Pero pues no es la mejor forma, ¿no? Entonces, desde pequeñitos, acercarse a ellos, hablarles, preguntarles, ¿qué sucede, no? ¿Por qué te pasa esto? Pero cuando ya el berrinche haya cedido. Entonces, sí se recomienda retirarlos de ese espacio donde está ocurriendo esa escena, de que el niño ya está pues muy mal y no controla su euforia o su enojo, entonces llevarlo a un lugar retirado y hablar en privado, ¿no? Que se calme, que respire, que me vea los ojos y decirle, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo esto que estás diciendo, Angie, es muy importante porque, o sea, los niños reaccionan ante algo. Uh-huh. O sea, sí hay veces que son berrinches, sí, me queda claro, pero cuando ya ves tú un comportamiento continuo, exacto, es por algo, es porque algo les está afectando emocionalmente, mentalmente, y no lo saben expresar de otra forma porque son niños, sobre todo cuando son niños chiquitos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ojo los papás y de verdad sí estar al pendiente de lo que está sucediendo, porque estas situaciones, insisto, cuando no se atienden a tiempo, uh-huh, las repercusiones son en la adolescencia, que es cuando revienta. Se desatan más las situaciones. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque es cuando, ahora sí que todos pasamos por la adolescencia, perdón, y es cuando más necesitas este apoyo y esta comprensión de parte de tu familia, ¿no? Porque, exacto, y si no lo hiciste de niño, híjole, de adolescente, ¿cómo te va a ir? Y de adolescente, pues les va a costar muchísimo más trabajo. Abrirse. Por eso es importante que tengan redes de apoyo y no solo a nivel familiar, porque muchas veces la familia es la que menos se entera de lo que le está pasando al joven, ¿no? Entonces, el punto es que se pueda apoyar en otras redes. Pues yo me refiero a amistades, a relaciones sanas, en alguna institución que pertenezcan a algún grupo, en el cual ellos se sientan pues acompañados, uh-huh, escuchados, y que de alguna manera también poco a poco los padres también se vayan involucrando en esta dinámica, porque ¿qué sucede? Si el joven ya adolescente quiere tomar la decisión, que muchas veces no es tan fácil, un adolescente no va y pide ayuda, pero si el joven se da cuenta que ya no puede más y que necesita hablar con otras personas o pedir ayuda porque en casa no lo encuentra, pues ahí es donde también se debe de intervenir con los papás, porque no nada más es ayudar al chico, sino ver todo el contexto y qué está pasando con los padres, incluso si hay problemas dentro de la pareja, por ejemplo, no sé, violencia, abuso, y que muchas veces eso también te permite darte cuenta hasta qué punto la familia, en lugar de ayudar al joven, pues resulta que le está perjudicando, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso es tan importante ver la situación desde el contexto familiar, de ahí nos vamos al contexto
de relaciones personales y al contexto de lo que es la sociedad o la comunidad. O sea, va uno de menos a más. Es correcto. Pero lo más importante, como lo mencionaba desde el inicio, es la familia. O sea, porque se podrán querer hacer muchos cambios, ¿no? Y que se le apoye en los grupos. Yo no digo que no sea bueno, es muy bueno. Y es un soporte muy importante, más en la adolescencia, ese acompañamiento. Porque incluso encuentran hasta más confianza con el maestro de la escuela o con el tutor que con el mismo papá o mamá, ¿no? Es correcto. Todo eso es importante, pero no olvidar que cuando, incluso en el proceso terapéutico que se lleva en consultorio, pues sí es importante cuando va un adolescente que vaya acompañado de su familiar, ya sea papá, mamá, e involucrarlos en el proceso, porque muchas veces es así de que, pues ya traje a mi hijo y ayúdelo y yo ya me voy, ¿no? Entonces no, o sea, es un compromiso también con los papás. Y cuando hablamos de las crianzas, el tipo de crianza, pues se analiza cómo es la crianza tanto de papá como de mamá, incluso cómo fueron ellos criados, porque no, que eso no es tiene lo mismo. muchísimo que ver. Sí, exacto. Entonces de ahí parte, si la crianza de papá fue, digamos, más autoritaria desde su generación del papá, y la generación de mamá fue más permisiva, entonces ¿qué sucede? Ahí empieza a haber un choque cuando ya estos papás con una crianza diferente, tanto de papá como de mamá, tratan de embonar a un nuevo estilo de crianza, ¿sí? Porque realmente se reconfigura ese estilo de crianza. O sea, son dos combinaciones. Entonces, de repente, el ir de la mano en el mismo tipo de crianza no es tan sencillo, porque ya el esposo trae ciertas creencias, ciertos valores, ciertas actitudes, ciertas tradiciones, ciertas maneras de comportarse, y la esposa igual. Entonces, a la hora de compaginar con los hijos y no se ponen de acuerdo, el choque de dos mundos. Ahí es un problema muy, muy grave, porque entonces pues no están coincidiendo no está habiendo un equilibrio. Porque entonces el que a lo mejor quiere imponer más es el papá, pone la autoridad, y resulta que la mamá al final es, no pasa nada, déjalo, es que tú estás exagerando, no es para tanto, hay que dejarlo ser, ¿no? ¿Y qué crees? Empiezan los conflictos desde los padres. Y el hijo dice, pues aquí como nadie se pone de acuerdo, pues yo hago lo que... Yo ya ni les voy a hacer caso, ¿no? Porque resulta que... criterio, o sea... Lo que yo pueda hacer por mí mismo, lo voy a hacer y con permiso, papá. Entonces, no es esa la idea, o sea, el punto es que, y sí, creo que es muy complicado que se pongan de acuerdo los padres, pero sí se puede. Y analizar, como te decía, qué estilo de crianza tiene cada uno, y que lo hagan como evidente, porque a veces no se hace consciente. O sea, yo no te puedo decir, ay, pues la mía fue crianza permisiva o fue totalmente autoritaria. O sea, no hay como un 100% de un lado, un 100% del otro. Más sin embargo, sí es importante detectar cómo eran nuestros comportamientos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cómo se comportaban nuestros padres con nosotros, ¿no? En cuanto a los límites, las responsabilidades, y de ahí se van analizando y se va haciendo como un equilibrio ahí, ¿no? Entonces, ok, pues si tu mamá te dejaba hacer ciertas cosas y resulta que la mamá de tu esposo era más autoritaria. ¿No? Entonces, bueno, pues esas generaciones criaron de una forma. Ahora nosotros, aunque igual, o sea, no necesariamente tienen que ser el mismo estilo de crianza, porque es muy raro encontrar. Pero, por ejemplo, papá es autoritario, bueno, tiene crianza autoritaria y mamá crianza permisiva. Ok, ¿ahí qué se puede hacer? Pues retomar qué tipo de crianza tiene cada uno, hacerlo consciente y decir, bueno, ok, yo no te voy a hacer cambiar a ti, esposo o esposa, porque al final tú lo traes ya de atrás, tus generaciones, cómo te fueron criando. Pero ¿qué sí puedo hacer hoy? ¿Qué sí puedo modificar hoy respecto a cómo queremos tú y yo, como pareja me refiero, educar y criar a nuestros hijos? Porque no es que me vayas solo a un tipo de crianza que es totalmente autoritario o es totalmente permisivo, sino que por eso hablamos de la democrática, porque ahí se lleva como un consenso entre los papás, o sea, una negociación entre los papás, que no es que deseche totalmente un tipo de crianza o deseche totalmente un tipo de otro tipo de crianza, sino que voy a tratar de compaginar, de como armar ese rompecabezas y decir, esta pieza sí me sirve, esta pieza sí me sirve, y no por eso estoy dejando de lado una o la otra, sino que trato de traerlas al presente y tratar de que me sea funcional. Por eso hablamos de la guía y de la libertad. Sí, y esto que estás diciendo... De por sí, y lo dije hace rato, el choque de dos mundos, o sea, de por sí dos mundos, dos cabezas, es muy complicado. Ahora, en criar a un hijo todavía más complicado. Y hay una parte importante que debemos de ser conscientes los padres, en que si tú dices rojo, el niño quiere verde, y yo tengo que ponerme de acuerdo para ver si le vamos a dar el rojo, le vamos a dejar el verde, no hacerlo
enfrente o contradecirnos Exacto. enfrente de él, porque ahí es el acabose total. Exacto. Porque entonces Sí. ya no hay autoridad. Si no estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que tú le des el rojo. Ok, ahorita le vamos a dejar el rojo. Y yo hablo contigo, oye, no me gusta el rojo, me gusta el amarillo, pero bueno, ok, ya le dimos el rojo ahorita, pero bueno, Sí. no hacer porque hay muchísimo y se da muchísimo y de verdad, desgraciadamente repetimos patrones también, que eso es, Así es. algo que tenemos con lo que los seres humanos ir rompiendo estos patrones de exactamente, Sí. de que empiezan con, no, pues uno sí, uno no, y entonces el hijo pues sabe, bueno, pues para estas cosas con él y para estas cosas con ella, y entonces el niño no tiene esta base o este soporte, como tú bien lo decías, de decir, ok, cuento con los dos para lo mismo, porque nada más va a contar para lo bueno con esto y para lo no tan bueno con esto no lo cuenta, pero a lo mejor por acá sí, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esta base es muy importante para la crianza de nuestros hijos y para que sobre todo crezcan sanos y que no tengan, como muchos adultos tenemos, ciertas, es precisamente porque te cargamos con todas estas cosas de que la crianza a lo mejor mía fue demasiado autoritaria o la tuya fue demasiado permisiva, entonces venimos cargando con todas estas conductas emocionales que desgraciadamente, se los digo, todos los seres humanos tarde o temprano las sacan, brotan, salen solitas, ¿sí o no? Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Revientan con tu alrededor, porque revientan. O sea, no crean que salen así de a poquito. Ay, no, mira, claro. está dando señales de que... no, no, te es el revientan en momento. exacto, Sí. te revientan en la cara y horrible. Y entonces, creo que podemos tener esta parte desde chiquitos, sobre todo los padres jóvenes. Uno, porque pues ya creció y ya cometió errores como padre. En el caso mío de que mis hijos ya son grandes. Pero ustedes, los que son padres jóvenes, pueden ir desde chiquitos, sobre todo, estar, como dice Angie, al pendiente, ver señales, ver todo, ver cómo va creciendo y por qué sus comportamientos, porque hay comportamientos que no son normales. Otro ejemplo te voy a dar, el caso de un niñito que se la vive molestando a otro niñito, todo el tiempo. Y la mamá no le dice nada. Y dices, ¿cómo permites que tu niño esté molestando al mismo niño todo el tiempo y tú como mamá no le digas nada? Porque ese niño puede llegar a ser un buleador. Así ¿Estás es. de acuerdo? Así O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos pequeños patrones que dices, ay, no pasa nada, así se llevan, son amigos o son lo que sea. O que se normalice. Exactamente, lo lo que normalices. No ha pasado nada, deja. O sea, No. ya mañana se tranquiliza, ¿no? O Es sea, que sí puede pasar. No puede ser así. Incluso por eso se llaman señales de alarma, ¿no? O sea, hay que estar pendientes de situaciones o comportamientos que no están dentro de, ¿sí? O sea, incluso en la escuela, ¿no? No es normal que un niño le esté pegando a otro todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Correcto. Habría que ver si ahí el niño está viendo qué ocurre con los papás, porque muchas veces ellos también imitan lo que ven en casa. Correcto. Y seguramente habrá violencia en casa. Correcto. Entonces, no siempre los papás van a aceptar que hay violencia, o la mujer va a aceptar que hay violencia en este caso, ¿no? Entonces, probablemente, no aseguro, pero Sí, se puede dar en muchos casos. Si viéramos que lo que está pasa ocurriendo eso. en casa, Sí. ¿por qué la mamá es indiferente? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? Quizás lo haga igual con su esposo. Quizás también el esposo la maltrate, la violente, y para el niño sea normal. Pues mi papá le pega a mi mamá. Sí, ¿no? Entonces, sí, pues puedo sí. llegar y pegarle al niño, a Sí. un compañerito en la cabeza y no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando empiezan este tipo de actitudes, no porque lo sea o porque haya violencia realmente en casa, pero sí, precisamente habría que ver si se está generando este tipo de situaciones y que el niño esté observando, que esté viendo. Entonces, que no pase nada. Al final, pues ya le pegó y no dijo nada a la mamá, ¿no? O incluso la violencia psicológica. Eres También. un tontito, Sí. no sabes, Sí. Estás gordito, cosas así, ¿no? Ujú. Que desde casa, si nosotros empezamos a hablar así con nuestros hijos, Claro, ellos van pues a el niño repetir. se le hace normal. Claro. Y dice, pues yo puedo llegar a la escuela con mis compañeritos Sí. o con mis amiguitos y hablar y expresarme de esa forma. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿a qué me refiero? Que ante una actitud, porque como decíamos, puede detonar, ¿no? Y de repente hoy estaba muy bien y mañana ya se puso muy mal y me hizo el berrinche en el piso. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo, o sea, qué pasa en casa,
¿sí? Si realmente hay algún tipo de violencia o incluso puede ser falta de atención o no hay límites en casa, lo que decíamos de los dos tipos de crianza, ¿no? Y realmente el niño está replicando todo lo que ocurre, ¿sí? En su ambiente familiar. Entonces, hay que estar muy atentos. Totalmente muy de atentos. acuerdo, totalmente. Y yo siempre lo he dicho, los seres humanos somos lo que somos por una causa. O sea, no es Así porque es. no, un día nació y dijimos, vamos a ser Y violentos. se fue o vamos- acumulando, se fue acumulando, Exactamente. fue como el costalito que se fue llenando. Exactamente. Y pues el niño tiene que buscar una manera de pues Sí, expresar, o sea, de sacar sí. todo, incluso hasta el enojo. Muchas veces, al no saber manejar este tipo de emociones, ¿qué pasa? El enojo se vuelve o se torna agresivo, ¿no? O todo lo contrario, hay niños que son muy tristes, por ejemplo, o se aíslan de la gente, o no conviven. Entonces, Sí. hay que ver por qué ese niño le cuesta trabajo expresar sus emociones, por qué de repente está muy alegre y de repente ya está muy triste, o se enoja con facilidad, ¿no? Son puntos que hay que estar como papás ubicando y decir, a ver, ¿por qué yo solo le comenté cómo te fue en la escuela y de repente me gritoneó y me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices? Y me preguntas, oye, a ver, preguntarle a mi hijo, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? Incluso hasta a lo mejor le está pasando algo en la escuela. En y la no escuela, sabemos, ¿no? es correcto. Oye, te estás estresando en la escuela, hay algo que te incomoda en la escuela, Es ¿qué correcto. ocurre? O sea, yo sé que parecería sencillo decir, tengo la varita mágica y ya sé qué le pasa a mi hijo, o sea, no se puede saber a ciencia cierta, pero sí acercarnos y como tener ese espacio de decir, oye, ¿te ocurre algo, hijo? ¿Te puedo acompañar? O simplemente decirle, quiero que sepas que estoy aquí para lo Sí, que me cualquier necesites. cosa. A lo mejor ahorita no me quieres decir, porque incluso ya te encerraste en tu cuarto, no quieres saber nada, ok. Pero quiero que sepas que si te ocurre algo, aquí estoy, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que ellos se sientan acompañados, que se sientan que el papá está allí para apoyar, para guiarlo, para que tenga confianza y se abra, porque muchas veces también si el papá en lugar de apoyar es juzgar o criticar, ¿no? El niño te podrá decir, pues ¿para qué te dije, papá, si Sí, no me ya sí. para ti fue Sí, indiferente? exacto. ¿no? Entonces, son puntos que como papás, y sí lo digo, hay que tener mucho cuidado, porque se llega a normalizar, ¿no? Ay, pues seguramente está así porque, pues, no sé, a lo mejor no se fue con sus amiguitos a una fiesta, ¿no? Bueno, ¿tú qué sabes que fue eso? A lo mejor fue la escuela o simplemente amaneció con pensamientos y sentimientos de tristeza y tú no sabes ni la causa, ¿no? Entonces, no demos por sentado lo que le pase a nuestros hijos. Sí. O por qué, pues, o como te decía, pues es que es normal que siempre que no le das un dulce llore. Ok, o sea, es normal. ¿Cuánto tiempo lo ha hecho? ¿Cuánto tiempo se lo has permitido? Sí, Porque sí, eso sí. también hablamos. O sea, si tú le dejas a tu hijo, que obviamente, como decías del ejemplo de esta niña, lo haga todo el tiempo y para ti es así como que pues no pasa nada, oye, a ver, hacer un alto y decir, ¿te has dado cuenta que esto que estabas haciendo pues no está beneficiando en nada a tu hijo? Claro que para esto pues no es tan fácil decirle al papá, ¿no? Pero en terapia sí se puede trabajar a lo mejor este tipo de situaciones para que los padres sepan qué pueden hacer y de qué forma pueden ayudar a sus hijos, porque también ocurre que dicen, es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Sí, yo ya le hice de la A a la Z y resulta que parece que voy bien y cuando veo, otra vez estoy en cero, ¿no? Sí. Y bueno, ahí el punto es que aunque el papá ya se dio cuenta que tiene que modificar ciertas situaciones o conductas también para mejorar la relación con su hijo, pues también debe de darse cuenta que necesita abrirse, necesita ver qué está ocurriendo y no darse por vencido, ¿no? Porque si también decimos, pues ya le intenté y no funcionó, entonces pues ya para qué le sigo insistiendo, ¿no? Ya es más, ya ni va a cambiar, va a seguir igual y pues ya ni me molesta. Que Dios lo bendiga. Sé que así va a estar toda la vida, ¿no? Oye, sí, no, o sea, tampoco nos sentamos así como que pues ya hice todo y no pude, no, al contrario. Nunca hay que decir que no se puede salir. Si de repente no se ve una opción o se cree que ya se optó por todas las posibilidades del mundo y no ha tenido los resultados, hay que seguir buscando. Así es. Hay que seguir viendo qué ocurre, porque no es darse por vencido como papás o decirle a la esposa o al esposo, pues mira, ahí ya te lo dejo y tú críalo, edúcalo porque yo ya no puedo. O sea, no. Que también pasa mucho, ¿eh? Sí, que dicen, yo ya estoy harta o harta. Ya no puedo más. ¿Sabes qué? Me no, rindo. Sí. ¿no? O sea, llega un punto en que los papás pueden llegar a decir, me rindo. ¿Por qué? Porque ya no puedo. O sea, ya llegué a mi límite, ¿no? Sí. Y es válido, o sea, tampoco digo que sea malo llegar a esa situación, pero sí saber detectar si ya de plano
no hay manera. Pues se siente que no hay posibilidades de mejorar la situación. Hay que pedir ayuda. Exactamente, eso es a lo ¿Sí? que voy. O sea, si tú estás viendo que dentro de tus capacidades ya no te da para más, buscar ayuda, para eso existen los especialistas que se estudian, que saben, y no tratar de buscarle nosotros el hilo negro, o o normalizarlo de, ya crecerá, ya se le quitará. Ya cambiará. Ya cambiará, porque no cambian. Y aquí es donde estamos en la encrucijada de esta nueva educación que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, yo sí veo a los papás de hoy más estresados que a los papás de hace 50 años, de verdad. Exacto. Pero un estrés los papás de hoy, o sea, ¿por qué? Porque se les sale de control precisamente esta parte de que ya no controlas los comportamientos de tu hijo. Y entonces, ¿pero por qué fue? Porque tú lo permitiste, porque el niño tuvo un carácter difícil, porque el niño pasa por algún proceso que tú no sabes y no te diste cuenta. En fin, hay mil causas por las cuales llegan y viven en un estrés constante. O sea, yo te lo puedo decir, hoy veo a muchísimos papás que traen la ayuda de una enfermera y la ayuda de la mamá, y bueno, traen a un séquito de gente para ayudar con un niño o dos. Sí. Cuando, como decíamos hace rato, las mamás antiguas echaban 6, 7 hijos solas, claro, y sin ayuda de nadie. Claro. Entonces yo creo que esta parte también tenemos que ser como un poco más, ¿cómo decirlo? Tener un poco más de conciencia de que, a ver, si tu hijo salió un poquito más rebelde o salió un poquito más así, lo puedes educar, lo puedes controlar. O sea, no hay necesidad de que te rodees de gente para que te... ¿Por qué? Porque entonces estás delegando tu responsabilidad a los demás, y entonces menos vas a saber qué es lo que le pasa el último en saber qué le está pasando a ti. Y les voy a decir algo, y tú lo debes de saber, normalmente, y como padres, se los digo por experiencia, normalmente los padres somos los últimos que nos enteramos de lo que pasa en la vida de los hijos. Es una ley de vida, porque así es. Somos los últimos que nos pasa. Ahora imagínense, si de por sí somos los últimos, que tienes alrededor gente que te ayuda a la crianza, pues vas a ser el último, pero 10 años después, 20 años después te enterarás de, no supiste cuando era chiquito, o sea, entonces es un estrés constante para los papás esta situación de vivir así. Yo digo, ¿por qué se complican tanto la vida? Si puede ser de verdad tan fácil, simplemente es, como tú dijiste, estar atentos, tener este tipo de reglas, por decirlo de alguna forma, de, ok, aunque esté chiquito, pero vamos a formarte con estas responsabilidades, no reglas, responsabilidades. ¿Para qué? Para que tú tengas estos límites conductuales y emocionales, porque si tú tienes este tipo de, pues sí, reglas, así es. Cuando creces, pues estás acostumbrado a ¿qué es lo que siempre hemos dicho? Lo que vivimos en casa es a lo que nos acostumbramos. El tipo de comida, el tipo de educación, todo lo que nosotros vivimos en nuestra casa es a lo que nos acostumbramos, insisto, y hay muchas veces que tenemos que romper estos patrones, pero bueno, ese es otro tema que luego lo platicaremos. Lo vamos a ahondar más. Exactamente. Ajá, pero a lo que voy es eso. Si tú pones desde un principio, sin irnos al extremo como antiguamente, que te aventaban el chanclazo y volaba y ya nada más quedaba el chanclazo. O el cincho, ¿no? Exactamente. Sí. Porque esa educación tampoco no funcionó. O sea, sí, a lo mejor son adultos, y muchos adultos pueden decir, pero yo soy responsable porque mis papás me educaron así. Sí eres un adulto responsable, eres un adulto educado, eres un adulto que a lo mejor no diste problemas a la sociedad, pero les puedo asegurar que de esos adultos, 1, 2 o 3 llevan heridas internas. ¿Por qué? Precisamente por ese tipo de educación que no pudieron expresar, no pudieron tener esa libertad, que eso es a lo que nos referíamos nosotros. Esta educación, sí, guiada, o sea, de libertad, pero guiada. No de libertad de, sí, órale, mijito. Sí, o sea, por eso hablamos de ese equilibrio que debe de haber entre esa libertad y esa guía. Porque, ¿a qué me refiero? O sea, le estás dando las herramientas para enfrentarse a la vida, pero al mismo tiempo no lo estás dejando solo, sino que lo estás acompañando. Es correcto. Y que en cualquier momento tu hijo puede regresar y decir, ok, es en mi hogar donde encuentro ese apoyo, ese sostén y ese acompañamiento para las decisiones que voy tomando a lo largo de mi vida. O sea, al final es eso. O sea, sentir que el hijo está seguro
¿sí? Y que no tiene que ir a buscar en otros lugares lo que no tiene en casa. Exactamente. Entonces, desde ahí empieza. Y podríamos decir que es muy sencillo, no es nada sencillo. Nada. Y se trabaja todos los días, porque no es de que, ya lo hice hoy y mañana no pasa nada. O sea, no. Todos los días son cosas nuevas. Incluso la familia no es la misma desde el principio que se conformó hasta que va avanzando la etapa con el crecimiento de los hijos. Totalmente. Porque van pasando cada uno. Entonces, todo el tiempo se está modificando. Todo el tiempo se está modificando la dinámica de la familia. Y es increíble porque cuando en este caso, por ejemplo, el papá siempre trabaja, ¿no? Y la mamá pues ya ahora actualmente pues ya labora más, ya tiene más campo laboral, ya se sale de casa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se tienen que modificar las responsabilidades dentro de casa y hacer ajustes. Y ahí, ¿qué se puede hacer? Precisamente sentarse todos, en este caso si son 2 integrantes, 2 hijos y 2 papás, 4 integrantes, perdón, pues sentarse a una mesa y volver a, primero como papás, volver a renegociar y replantear, ok, ya te vas a ir a trabajar, en este caso la mujer, ¿no? Ya te vas a retomar tu campo laboral, ok. Entonces, se retoman otra vez esas reglas y esas negociaciones que cuando a lo mejor la mujer trabajó, ahora las retoma y las inserta en esta dinámica, pero ya no es como hace 5 o 6 años que el niñito estaba chico. Sí, ahora claro, ¿no? Totalmente. Que ya la mujer entró a trabajar y ya está enfrentándose la familia a un hijo adolescente o a un hijo preadolescente. ¿Qué sucede? Se tienen que modificar las responsabilidades, ¿cómo se llama? El tipo de dinámica que va a haber en casa en cuanto a la convivencia familiar también, momentos de responsabilidad de cada uno, de esparcimiento, de convivir en pareja, de convivir todos como familia. O sea, se tiene que siempre estar replanteando nuevas estructuras y nuevas, digamos, formas de convivir y de interactuar entre cada uno de los miembros de la familia, pero siempre llegando a un consenso, o sea, a un equilibrio. ¿Sí? Sin entre que todos. Perjudique a uno, perjudique al otro. Es correcto. Oye, es que resulta que el niño quiere salir con sus amiguitos. Ok, vamos, a ver, tenemos algo que hacer. ¿Podemos, en lo que nosotros vamos de compras, el niño que vaya un rato con sus amiguitos? No, que sí, ok. O sea, y estar hablando con su hijo. Tu hijo, ¿cómo ves? Mira, te vamos a dejar un ratito, un par de horas, pero luego a tal hora voy por ti. ¿Qué te parece? No, que sí. Entonces, siempre hay que estar negociando. Totalmente, con los hijos. ¿No? Las negociaciones creo que es lo mejor que podemos hacer porque a final del día todos somos seres humanos. Ya, digo, chiquitos no puedes negociar, pero ya en una etapa que ya puedes negociar y al final del día esas negociaciones van a llevar a que puedan, pues, crecer lo más sano posible, por decirlo de alguna manera, porque de por sí la vida es complicada en general, en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria. Entonces, si tú no encuentras esa tranquilidad o lo mejor posible en tu núcleo es familiar, más difícil poder desenvolverte en el entorno social. Pero esto que acabas de decir me encantó. Las familias van evolucionando. Y no puedes pretender que tu familia de hace 20 años sea la misma familia de ahora, porque las cosas cambian, porque los tiempos cambian y tienes que irte adaptando a las nuevas. Exacto. Adaptando. Eso es lo más importante, lo que acabas de decir. Es que te tienes que adaptar. adaptar. No siempre va a ser lo mismo. O sea, la dinámica familiar, la interacción entre cada uno de los miembros de la familia, pues va cambiando precisamente por este tipo de situaciones. Si los padres trabajan, si incluso trabajan desde casa, si mamá es la que sale a trabajar o es papá, o sea, y los hijos tienen que irse a la escuela. O sea, todo el tiempo se está modificando. Lo que pasó ahorita con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron que quedarse todos en casa y resulta que había los 2 hijos en clases en línea, el papá dando clases en línea y la mamá trabajando en línea. Entonces, eso también generó mucho estrés porque precisamente era tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a cómo iba a ser la dinámica familiar y los espacios de cada uno. O sea, ok, tú vas a trabajar desde casa, que ahí fue como un choque muy fuerte cuando el papá se quedaba en casa a trabajar. Ahora pues ya se ve más común, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Compartir tiempos en los cuales, ok, aunque esté trabajando, tengo mi espacio, pero en el momento de la comida nos reunimos los 4, sin celulares, porque pues también eso influye, ¿no? Y vamos a platicar, vamos a conversar, cómo te fue, qué has hecho, ¿no? Entonces, fomentar espacios dentro de casa que tanto sea para convivir todos, pero también que cada quien tenga su espacio. O sea, eso es bien importante, porque muchas veces es que hasta invadimos la privacidad de nuestros hijos, ¿no? Y ahí vamos a su recámara, ¿no? Y ya queremos opinar de todo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta que cada persona
aunque es un ser sociable por naturaleza, necesita su espacio y su privacidad. Y más en la adolescencia. Y como les decía, no es que los dejemos de lado, no es que no nos importe lo que estén haciendo, pero sí acompañarlos. Ok, cuando necesites algo, aquí estoy. Oye, y esto que estás diciendo, creo que este espacio que necesitamos todos en algún, creo que todos en algún momento necesitamos ese espacio de a ver, de soledad. Exacto, ¿no? Necesito reconectarme otra vez con mi interior, con el mundo y demás, porque sí es importante este espacio para poder encontrarte tú con tus ideas, y eso también es muy válido, y creo que también es muy válido que el de enfrente o el de junto te respete, que te diga, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo verte, no quiero verte, o necesito mi espacio. Ok, te entiendo. Creo que tenemos que, insisto, comunicarse y negociar este tipo de luego cosas. También hay otro tema importante que es la comunicación eficaz. O sea, mucho es cómo me comunico, qué habilidades tengo de comunicación. O sea, si es empática mi comunicación o no. ¿A qué me refiero? Puedo estar escuchándote, pero no te estoy poniendo atención. Correcto. Y estás tú aquí con tu celular. Sí, mijito, sí. Y espérame, ahorita te hago caso, ¿eh? Correcto. Y hasta el niño te dice, mamá, cuando tengas tiempo, me escuchas, ¿no? Y tú, sí, mijo, al rato. Entonces, hay que detenernos también como adultos y decir, sé que cuesta, pero hay que hacerlo. Decir, a ver, voy a dejar de lado el celular y en este momento es más importante lo que tú me estás diciendo. Esto puede esperar. Pero si el niño te está diciendo, oye mamá, que fíjate que mañana tengo que entregar un proyecto muy importante, si el niño te está hablando de cualquier situación, es detenerse, voltearlo a ver, inclusive decirle, como decías tú, Rosy, mira, por el momento ahorita tengo que mandar una información importante, pero en la noche lo hablamos, exacto, ¿no? O en un par de horas dame chance y mira, lo vamos a platicar. Sí. Pero no dejar de lado lo que el niño nos está pidiendo o el joven nos está pidiendo o nos quiere compartir, sino que al contrario, sí retomar, a lo mejor si en ese momento no le puedo prestar atención, pero sí decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, en la noche lo vamos a hablar, ¿no? Sí, no es así vamos a estar acá, papá, mamá, si es necesario el hermanito, si no, pues el hermanito se puede quedar ahí en su recámara o a un lado, pero decirle, ¿sabes qué? Sí, precisamente ese tema he querido hablarlo contigo y me parece interesante, pero ¿qué crees? Ahorita en este momento no puedo, pero no significa que no lo retomemos en la noche o mañana temprano lo hablamos. Y entonces, ¿qué pasa? El niño ya se va a sentir acompañado. Sí. ¿Por qué? No es que no me importe, ¿no? O haz lo que tú quieras, o decirle, sí, luego me dices, sí, ya vemos. O haz lo que tú quieras. No, es, ok, también yo tengo mis cosas que hacer, también tengo mis ocupaciones. Tú también, hijo, tienes tus ocupaciones, pero no hay problema. Vamos a buscar la forma de que juntos lleguemos a un punto donde podemos comunicarnos. Es correcto. Donde podemos hablar, donde puedo ser escuchado o escuchada, porque uno también como papá también necesita a veces que los hijos nos escuchen, ¿no? Porque dan por sentado las cosas, o inclusive ellos mismos dicen, ay mamá, pues es que nunca me dices dónde estás, o a dónde fuiste, o por qué te saliste de repente y no sé qué onda, ¿no? Sí. O sea, uno como papá no es que le estés diciendo al hijo de la A a la Z lo que vas a hacer, ¿no? En tu día. Pero al menos decir, oye hijo, mira, voy a salir a trabajar, voy a un proyecto, ahorita regreso, y estar como atentos, ¿no? Inclusive hasta cuando está uno en el campo laboral, de repente no puedes estar en todas las actividades de tus hijos. Y el hijo también debe de saber por qué no puedes estar. Yo a mi hijo le decía, oye hijo, ya voy a tener ahorita un trabajo nuevo y no voy a poder estar contigo. Pero no significa, y yo se lo dije, no significa que no esté contigo, sabes que quiero estar ahí. Entonces él me decía, no te preocupes mamá, yo sé que lo haces porque estás trabajando y estás feliz. Y no importa que no estés, pero yo ya se lo dije. O sea, él ya sabe por qué a lo mejor más adelante o ya a partir del día de hoy, no voy a estar con él como quisiera, pero no es porque no quiera estar. Pero ¿qué pasa? Si yo no se lo comparto a mi hijo, puede ser que se sienta hasta abandonado y decir, pues mi mamá se fue, no me dijo nada y ya no la vi hasta la noche, ¿no? Sí, claro. Entonces, uno como papá también debe de compartir ciertas cosas con sus hijos, sobre todo los éxitos, los logros, inclusive las metas o los objetivos que tengamos en puerta o en camino. Creo que siempre es bonito compartirlos, porque también los integras hacia lo que tú estás haciendo, a tu mundo, exacto. No estás como que, pues papá ya se fue a trabajar, mi mamá también, mi hermano ya se fue a la escuela, quién sabe a qué horas llegue, o sea, no. O sea, hay que compartir, oye hijo, ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a tal lado y regreso de la escuela y luego vengo a hacer mi tarea. Ah, ok. ¿Y tú, hijo, el otro hijo, qué vas a hacer? Entonces, ¿estás enterado o estás informado
de alguna manera, no es que te den cuentas, porque pues tampoco, ¿verdad? Pero de alguna manera es, oye, sé qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sé que si tu vida hoy va a cambiar de otra forma, incluso hasta para tomar la decisión de estudiar una carrera, una universidad, yo voy a estar ahí, no te voy a abandonar, o sea, no voy a estar al 100 porque es imposible, o sea, aunque digamos como papás, yo me rindo a todo y voy a estar en todos los lugares y momentos con mis hijos, no es cierto. No. O sea, No tampoco querramos estar en todo y resolver todo, porque no puedes abarcar no se va a poder. No puedes. Pero sí hacerle ver a tu hijo y compartirle, por eso hablamos de la comunicación eficaz. Oye, ese va a ser nuestro próximo tema, me encantó porque creo que el 80% de los problemas que tenemos como personas es la comunicación totalmente eficaz. De acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, compartirle a tu hijo, incluso si va a haber algún cambio en tu vida, o estás viviendo un cambio, ¿no? Entonces, ahorita por eso están esos choques generacionales, ¿no? Entre los papás de los 40, 50 y los hijos de 15, 16, 20, 30 años, ¿no? Por lo mismo, porque cada miembro de la familia tiene, digamos, proyectos y metas, pues, diferentes, ¿no? Pero no por eso significa que no puedan llegar a una meta, a un proyecto en común. Claro, totalmente de acuerdo. Desde la pareja, o sea, cada quien tiene un proyecto independiente, pero llegamos a un proyecto en común. O sea, incluso pues hablamos de estos proyectos en cuanto a la crianza. Oye, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Qué límites les vamos a poner? Entonces, siempre debe de haber esa comunicación, y creo que yo diría que es la base dentro de la crianza. ¿Sí? Porque podríamos decir, no, pues yo voy a criar a mi hijo de esta forma, del A a la Z, pero nunca se lo compartí a mi esposa, ¿no? No, y nunca aparte, te voy a decir una cosa, tú puedes decir, lo voy a criar de cierta forma, pero resulta que tu hijo salió de una forma de ser, un carácter, exacto, y entonces ese tipo de crianza ya no le va a funcionar. Ya no le va a funcionar. Vamos a saludar rapidísimo a todos los que, antes de irnos, a todos los que nos están viendo, Juliana, George, Rosy, felicidades. Nat, pues va el comentario de Nat, uno va a pasar un buen rato, no estar escuchando berrinches, la mamá o papá deben controlar eso, no dejarlos, porque la gente que culpa en la escuela la maestra, pero si no puede con la niña o niño, pues tendrá que marcarle a los papás, porque ya muchas cosas en la escuela tampoco las pueden hacer, pero les corresponde en casa y ayudarlos a manejar sus emociones. Totalmente de acuerdo, porque también esta responsabilidad luego se la avientan a la escuela. Hay que la escuela los controle. No se puede. No, o sea, el control empieza exactamente. Así es. Jorge Luis Castán, gran información, como siempre, saludos a las dos, muchas gracias. Juliana, José Pablo Soto, interesante tema, saludos, muchas gracias. Rosy Caballeros, yo creo que no debe de negociar, sino plantear sobre bases de lineamientos o reglas. Siempre debe existir la autoridad. Sí, efectivamente, siempre debe de existir la autoridad, pero no como la autoridad antigua que había, que era una autoridad estricta, que no había flexibilidad. Exactamente, no te daban opción de nada. Entonces, estamos en un cambio generacional, porque a lo mejor tú y yo todavía estamos como en medio, ¿no? Como ni muy ni tan. Ahorita el cambio generacional de esta nueva crianza es con más libertad, y está bien, está perfecto, simplemente, como lo dijo Angie, es con bases, con reglas, con lineamientos, conocer a tu hijo, comunicarse con su hijo y ver cómo va funcionando, porque como dijiste, va cambiando todo, todas las etapas van cambiando, tanto de la familia, el matrimonio, los hijos. Todo. Entonces, irte adaptando, como lo dije yo hace rato, a todos estos cambios para ir pues funcionando, porque desgraciadamente cuando no te adaptas, ¿cuántas familias acaban separadas, no? Y porque no hubo todo este reajuste. Y sobre todo adaptarse y que haya ese apoyo y acompañamiento por parte de los padres. Creo que eso es bien, bien importante, y no dejarlos solos, sino que sepan que siempre vas a estar ahí como papá, ¿sí? En las buenas y en las malas, o sea, no todo el tiempo nada más todo va a ser la flor en la oreja, ¿no? Sino que también en las situaciones difíciles, complicadas, pues vamos a estar con ellos, ¿no? Así vamos a dejar de la mano. Así es. Eso sería lo que yo recomiendo. Mi querida Angie, como siempre fue un placer estar contigo. Ya tenemos otro tema para la que sigue, que ese de la comunicación, bueno, creo que ese a todos nos necesita un poco de tu enseñanza, porque creo que es el principal problema, la comunicación, porque como bien lo dijiste,
oímos, no escuchamos. Exacto. Nada más así como que no ponemos atención. Pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a Carlitos en los controles, como siempre, gracias. Muchas gracias, a nuestra productora Nat, gracias como siempre por el espacio que me das los lunes, a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias, y a los que nos vea después, pues les mando un saludo, y los que están ahorita en la calle, por favor, se los repito, cuídense porque sí está la lluvia bastante dura sigue fuerte, y sobre todo aquí en esta zona que andamos, tengan cuidado, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes aquí en Sociedad Viva. Muchas gracias.